Amigos y amigas, un placer, un privilegio y un gusto estar con ustedes en estas noches de Pandemia Misterio, en estos viernes en los que nos hemos convocado para hablar de los temas maravillosos que tenemos en este mundo, en esta realidad, y que tratamos un poco de correr ese velo para que usted y tengamos, no somos poseedores de la verdad, pero por lo menos tener una idea o abrir una conciencia en torno a muchos temas y poder así buscar que cada uno de ustedes también se conviertan en seres activos en estas investigaciones, en estos programas y por su cuenta también puedan indagar y buscar más información de todo lo que hemos hablado aquí. Recuerden que nos pueden buscar en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes, así nos pueden encontrar y nos pueden seguir, se pueden suscribir, compartir los materiales, los videos y opinar también en cada uno de nuestros programas. Hoy la continuación de programas maravillosos que hemos hecho con un gran amigo ya de esta casa y que muchos de ustedes lo reclaman muy a menudo porque lo consideran un maestro y yo también lo considero una persona extraordinariamente culta y para mí también ha sido un maestro porque he aprendido mucho y me ha guiado mucho en en este viaje maravilloso hacia la historia, hacia el misterio y hacia muchos episodios de los que hemos hablado y vamos a hablar aquí en Pandemia Misterio. Don Manuel González. Manuel, gracias por estar aquí nuevamente y bienvenido. Diego, muchísimas gracias. Te regalo el don. Pues un honor, todas esas palabras son calumnias, o sea, básicamente lo único que hago es tratar de difundir la cultura, hacer una invitación, como les he dicho en nuestras anteriores sesiones, a que accedamos a esas cuestiones misteriosas que nos rodean y que, bueno, el hilo conductor ha sido los misterios del arte, y pues vamos de pronto también a hablar un poquitico más de historia y que pues me complace la acogida que han tenido los capítulos previos y hoy pues en una tercera parte la idea es retomar donde habíamos dejado la última vez y pues vamos a indagar en nuevas cosas, van a haber nuevas sugerencias y van a haber algunas cuestiones de carácter práctico que me parece un poquitico también interesante en la medida en que todos ustedes se vinculen con nosotros de una forma práctica. ¿Y por qué lo pienso así? Esto es un modo de justificación o de objetivos de las cosas. Hemos hablado de misterios de la pintura, de cuadros que están en lejanas galerías, en lejanos museos. ¿Por qué no hacer algo que sea práctico para nosotros y que lo podamos hacer fácilmente en casa? Entonces, ese va a ser el componente que vamos a tener el día de hoy. Y de antemano, pues les decimos a nuestros queridos oyentes y también a nuestros espectadores en distintas latitudes, para el día de hoy sería interesante que tuviesen a la mano una baraja francesa, que es la con la que se juega el póker y con el que se juega el blackjack, a diferencia de la baraja española, que es la que tiene copas, bastos, oros. Esta es la que tiene los corazones, las picas, los tréboles y los diamantes, eso por un lado. Y por otro lado, también me gustaría, si ustedes son tan gentiles, o si lo tienen a la mano y es factible, un dado común y corriente, no es nada del otro mundo, no vamos a hacer sino descubrir unas cosas bastante simpáticas de las cosas que nos rodean. Entonces, pues nada, de antemano nuevamente gracias por la acogida, por recibirnos nuevamente el día de hoy y nada, pues muchas gracias Diego por la invitación. No, es un placer tenerte aquí, Manuel González, investigador académico y una persona muy inquieta en todos estos temas. En el último programa que hicimos con Manuel, con Manolo, estuvimos hablando de un tema que quedó en punta y que es muy interesante y muchos dijeron, bueno, ¿y por qué no siguieron? Porque tenemos esa espada de Damocles que es el tiempo y no pudimos seguir, pero vamos a concluirlo en este programa y vamos a seguir con varios temas. Pero en principio estábamos hablando de Napoleón, de cómo tenía una conexión directa con esos guerreros melenudos, como se le conocieron a los reyes merovingios, a esa dinastía merovingia que se instauró, que se instituyó en Francia, y también unas cosas muy curiosas que vimos allí, ¿no?
como el famoso, la abeja, ¿no? La abeja, efectivamente. Entonces, habíamos dicho o habíamos dejado, vamos a hacer en capítulos anteriores, ahora continuamos, habíamos mencionado que Napoleón y específicamente les había remitido las pinturas que reflejan su autocoronación. Y particularmente uno diría, bueno, pero pues sí, es un retrato de él con la corona y un abrigo extremadamente largo, el cual estaba bordado de abejas. Y las abejas que representaban. Ahí fue cuando nosotros casamos con el tema de los merovingios. Recordamos la anécdota brevemente. Cuando moría alguno de los merovingios, originalmente los primeros reyes de la Galia, ni siquiera se llamaba Francia, eh, para honrar al difunto, forjaban en oro un prendedor en forma de abeja, se lo colocaban al cuerpo inerte y así lo enterraban. Y es muy curioso que el abrigo de Napoleón en su autocoronación sea el motivo esté repleto de abejas. Pero, ojo, ahí lo habíamos quedado. Entonces, la relación directa con los merovingios. Pero no solamente eso. Hoy van a ver, y en este momento seguramente lo pueden discernir, pueden ver la imagen, el escudo de París. Y el escudo de París tiene una particularidad. Tres abejitas, lo van a poder ver, nuestros oyentes que nos escuchan lo pueden buscar, lo van a encontrar y viene otra particularidad que vamos a retomar. Sí, como hemos hecho en los programas anteriores, todo lo que estamos hablando, las personas que nos están escuchando en la radio pueden dirigirse a YouTube, a nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes, estamos emitiendo simultáneamente y allí vamos a publicar, vamos a mostrar cada una de las imágenes de las que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes se pueden llevar una idea más precisa de las imágenes y de lo que estamos tratando. Era eso, Manuel. Muchas gracias. No, mira, entonces, pues bueno, otra vez aparecen las abejas merovingias en el escudo de París. Y aquí también vale hacer una salvedad. Etimológicamente, ¿cómo suena la palabra París? Como un zumbido de abeja. Par Isis, segunda Isis. Y si volvemos a revisar el escudo, en la parte de abajo, aparte de la estrella de 5 puntas, aparece un barco. Y en la, y en la, y en la proa hay una imagen de una mujer sentada, la diosa Isis, las cosas egipcias. Y recordemos el libro que habíamos hablado o mencionado la vez pasada, originalmente se llamó El secreto egipcio de Napoleón, luego fue reescrito y agregado con nuevas cosas por parte de Javier Sierra y ahora se llama La pirámide inmortal, que revelaba toda esa experiencia de Napoleón en su paso por Egipto. Lo cual nos lleva, y aquí ya estamos entrando en la parte nueva que no habíamos alcanzado en el capítulo anterior, a hablar de otra cuestión bastante significativa. ¿Qué significa Napoleón? Napoleón es un cambio, es una unión de nuevo Apolo. ¿Y por qué nuevo Apolo? Casi aquí es muy similar a lo que comentábamos la vez pasada con Alejandro Magno. La mamá de Napoleón, estando embarazada, ya próxima a dar a luz, ve que por Córcega, donde nace Napoleón, por eso le decían el Corso, pasa un cometa. Y ella automáticamente lo asocia y dice, el hijo que ya va a nacer, evidentemente está para grandes cosas. Esto es un símbolo, lo que pasó en el cielo. Entonces, y lo asocia con Apolo. Entonces, un nuevo Apolo, Napoleón. Y una particularidad que tú también lo recuerdas muy bien por el libro, si no los invitamos a que en la medida de lo posible puedan leer La pirámide inmortal de Javier Sierra. Napoleón cambia después de esa experiencia dentro de la pirámide en 1799 y va a salir de esa experiencia para conquistar el mundo, casi igual que como pasa con Alejandro Magno. Y recordemos, los tres grandes han pasado por Egipto, los que han conquistado el mundo: Alejandro, Napoleón y Julio César. Sobra decir que también Jesús estuvo en Egipto, pero mira la importancia que tiene capital en estos momentos de la historia. Entonces, evidentemente, Napoleón sale de la pirámide transformado y va posteriormente a ganar el mundo. Y hay una particularidad que señala muy bien el libro y que se la queremos compartir a nuestros oyentes y espectadores. Antes de la pirámide, él era conocido como Bonaparte. Y ya después va a ser conocido como, ya todos lo tenemos clarísimo, Napoleón.
y cambió el rumbo de la historia y claro, el rumbo de Francia. Y uno diría, bueno, la podríamos dejar ahí, pero resulta que hay más cosas. El personaje de Napoleón tiene tantas aristas para ser revisadas, porque hay otra cuestión que es muy significativa. ¿Dónde está el tesoro de Napoleón? Hombre, un tipo que conquista el mundo, encontró riquezas, piedras preciosas, oro, plata. ¿Dónde está el tesoro? Identidad desconocida, lugar desconocido. Es muy curioso. Y cuando está en su exilio final en Santa Elena, a que no digan qué es lo que manda a pedir. Uno diría, no, pues tráigame tal cuadro, que me parecía importantísimo. O tráeme tales cantidades de oro, o de plata, o de piedras preciosas. No, pide su biblioteca. Es muy curioso, lo cual también significa que hay un enigma. Y esto me lleva a vincularlos con otra lectura absolutamente apasionante, quizás uno de los mejores libros que me he leído en la vida, que se llama El Club de París, de Steve Berry. Que Steve Berry era un abogado que se ha dedicado a novelar los grandes enigmas de la historia. Y en este capítulo, porque esto hace parte de una saga, o sea, él coge determinados personajes importantes a lo largo de la historia y les dedica un libro, la pregunta inicial para resolver a lo largo de sus páginas es qué pasó con ese tesoro, dónde podría estar en la actualidad. Entonces, aparte de que es una lectura absolutamente arrolladora, cautivante, bueno, y mucho más si alguno de los oyentes ha visitado París, porque la referencia a los distintos lugares, los Inválidos, la Torre Eiffel, la misma tumba de él, me refiero a Napoleón, están vinculados en el libro. Todas esas respuestas a través de ese enigma van a estar ahí, del hombre que logró conquistar el mundo. Entonces, pues esa era como la parte importante que queríamos para redondear y dejarlos con esa invitación para que sigan indagando sobre este personaje histórico tan importante. Perfecto. Síganos en Pandemia Misterio Diego Reyes para que los que están escuchándonos puedan también estar y seguir el hilo de la conversación con las imágenes que vamos mostrando en esta charla. Bueno, don Manuel González, investigador, estudioso, un gran intelectual que está con nosotros en esta noche, ¿con qué otro misterio, con qué otro enigma vamos a seguir? Diego, vamos a seguir con algo que tú mencionaste la vez pasada, curiosamente. Entonces lo tuve en mente para después de Napoleón abrir el tema. A ti te llamaba mucho la atención, y qué pena que esto suene como una conversación entre dos sistemas, simple y llanamente, casi como presumiendo delante de ustedes, pero no, la idea es vincularlos. Diego hacía hincapié cuando hablábamos de Goya de las pinturas negras, las 14 pinturas negras, y entre ellas Saturno devorando a su hijo. Y resulta que sí, evidentemente eso tiene un valor pictórico impresionante. El Museo del Prado que las alberga tiene una sala específica para ellas, pero lo más curioso es que el Saturno devorando a su hijo de Goya es heredero de otra pintura. La pintura que ustedes van a ver a continuación es otro Saturno devorando a su hijo, pero esta vez es de Pedro Pablo Rubens. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Goya? Pues sí, la única casualidad es que ambos pintaron la misma cosa, solo que en Goya es mucho más macabro, lúgubre, tenebroso, porque recordemos, las pinturas negras son en el ámbito de la historia de la pintura el origen del expresionismo. Goya es el padre del expresionismo. ¿Por qué? Por las expresiones que tenían en esas pinturas negras sus personajes representados. Y claro, si uno recuerda, ese Saturno está absolutamente con los ojos desorbitados, manchado de sangre, de una forma impresionante. Pero en esta de Rubens es un poquito más refinada, es un poquitico más trabajada. En el sentido estético de la palabra, en un sentido agradable, pero tiene una particularidad. Y la particularidad es muy sencilla. Y esto también me sirve para retomar cosas que habíamos dicho anteriormente con Leonardo y con Miguel Ángel. Los grandes pintores no solamente se nutrían de los saberes que estuvieran relacionados con la pintura, sino con todo alrededor. Y este cuadro tiene una particularidad en la parte de arriba, 3 punticos, 3 estrellitas. Y uno puede pasar por el cuadro desapercibidamente y decir, sí, se está devorando a su hijo y ya. ¿Qué son esas 3 estrellas que están arriba?
Rubens conocía la obra de Galileo. Galileo que fue tan problemático con la iglesia, que hubo un montón de cosas, pero aquí no vamos a entrar en esas disquisiciones, vamos a entrar en una cuestión bastante particular. Galileo, con un telescopio incipiente, muy primitivo, detecta a Saturno. ¿Y cómo lo detecta en ese telescopio, entre comillas, experimental? Lo detecta como tres punticos. Como era experimental, no podía tener la definición que tenemos actualmente de Saturno y sus anillos. Entonces lo que él ve en los extremos y que él cataloga como estrellas, realmente son los anillos. Y de esa información Rubens lo sabía. Estoy pintando a Saturno como personaje mítico, pero también estoy haciendo la referencia al planeta en la parte de arriba. Volvemos al punto de siempre, que ha sido de pronto mi interés más principal o primordial en estas charlas que hemos venido desarrollando. Miramos, pero no observamos. Les decía, podemos pasar por el cuadro, identificarlo, sí, pero los tres punticos pueden pasar derecho. Entonces es muy curioso que siempre hay mensajes si sabemos ver y sabemos leer. Eso es muy significativo. Además, Manuel, que hay que decir que así como en el cine, cada plano significa algo y está muy estudiado el plano, en la pintura es lo mismo. El color, o sea, no es como cuando uno pintaba en el colegio o en la universidad que uno miraba los colores que tenía y ahí medio rayaba y Como cayó, completaba. cayó. No. Estos cuadros de estos genios de la pintura mundial, cualquier punto, cualquier trazo, cualquier raya, todo eso significa, por eso es maravilloso y hay que uno cultivarse para poder sacarle el máximo provecho a, a una obra de estas dimensiones. Sí, absolutamente. Y esto pues nos lleva a la siguiente cosa que les traía o que les tenía preparado para el día de hoy. Eh, y hemos hablado de, en este mismo hilo de cosas, de la posibilidad de esconder mensajes dentro de las obras maestras. Lo habíamos visto con Velázquez, lo habíamos visto con Leonardo, lo habíamos visto con Miguel Ángel y con Goya respectivamente, incluso también con el Bosco y otros tantos pintores. En este caso, bueno, y quiero hacer la salvedad, muchos de estos mensajes, aparte de que pueden ser ocultos, tenían un cierto grado de interés político o de ofensa, como pues lo que veíamos cuando estábamos analizando la última cena o los frescos de la Capilla Sixtina. Pero también puede pasar, y eso es lo siguiente que vamos a abordar, el caso contrario. Cuando tú mandas un mensaje, pero no en un sentido negativo o de crítica o con ganas de generar sorna alrededor del tema, ¿no? Sino todo lo contrario. Y en este caso vamos a hablar de la pintura de David y Goliat de Caravaggio. Y entonces viene la pregunta que le hago directamente a Diego y es como si se la extendiera a todos nuestros espectadores y oyentes. eh, ¿Cómo mata David a Goliat? Con una cauchera. La onda. La Y la onda. respuesta es errónea. David no mató a Goliat con la onda. Lo tumbó con la pedrada de la onda, que es muy distinto. O sea, caemos en ese error fácilmente, de confundirnos de que ya, con la pedrada en la frente y listo, salió. No. Eso es inexacto. Lo tumbó, pero no lo mató. Una vez en el suelo, Goliat, David procede a decapitarlo. Entonces realmente lo mata desdecapitándolo. Y las grandes obras, los grandes maestros, y en este caso lo de Caravaggio, recogen ese momento. Pero aquí viene una particularidad. Hablemos de la vida de Caravaggio. Caravaggio fue un tipo muy violento. Aquí hubo un boxeador, ¿no? Sí, no, Pero, total. pero, pero efectivamente Caravaggio era un hombre muy conflictivo Sí, absolutamente. y creo que tú me corregirás que mató a una persona Exacto, ese es el punto al que vamos. porque era un hombre sumamente complicado. Irascible, complicado. Entonces, él en medio de sus cosas, pues comete la imprudencia. Bueno, pues un asesinato no es una imprudencia, un asesinato es algo realmente grave. Y mata a alguien. Pero él necesitaba congraciarse, tal vez sus creencias, su pensamiento religioso, el trabajo, porque igual realmente la iglesia y los mecenas eran los que realmente pagaban, los que tenían la posibilidad de pagar las obras maestras. Entonces él, a modo de reconciliarse,
con la iglesia dice, venga, ¿yo cómo me puedo reconciliar? ¿Cómo puedo mostrar mi arrepentimiento? Y mucho más hacia el final de sus días. Que además, aparte de ser irascible, llevó una vida bastante díscola, bastante como fiestera, bastante alegre, y eso lo llevó a bastantes vicios y cosas así similares. Entonces digo, ¿cómo hago para resarcir este error? Entonces dice, bueno, la única manera es pintando una obra maestra. Y aquí tenemos, como ustedes lo pueden ver en este momento, nuestros seguidores por YouTube, a David con la cabeza ya Goliat decapitado. Pero una cosa, ¿por qué no revisamos un autorretrato de Caravaggio? ¿Y con qué nos encontramos? Con que la cabeza decapitada es el mismo Caravaggio. Se la está ofreciendo a modo de disculpa, a modo de perdón. Y el rostro refleja todo ese trasegar díscolo y licencioso que tuvo a lo largo de la vida. Pero por otro lado, miren la expresión de David. Es una expresión triste, o sea, no es una expresión de triunfo de que he matado al gigante y he salido triunfante en esta aventura. No, es una expresión triste y dolorosa. Ese otro rostro es el mismo Caravaggio, joven, viendo en qué se terminó convirtiendo su vida. Entonces la pinta a modo de excusa. Entonces vuelvo al punto. La pintura y en general las obras maestras sirven para mandar mensajes, ya sean negativos o positivos. Y en este caso, pues es a modo de excusa. Entonces es una cosa muy curiosa que cuando uno empieza a escudriñar, a escarbar, tanto en la vida de los pintores como en el marco histórico en el que están, pues se encuentra con este tipo de cosas. Estamos compartiendo esta velada maravillosa aquí en Pandemia Misterio de Nocturne RCN con Manuel González, una persona que ustedes ya conocen muy bien, ya ha estado con nosotros en otros programas, en otros episodios, y que ha sido, y quiero aprovechar el momento para agradecerte, Manuel, porque son muchas las personas que han tomado estos videos y estos programas como una clase magistral. Tómelo como quiera, una clase de arte, una clase de historia, una clase en la que vamos a desvelar misterios, pero una clase de las mejores universidades del mundo. Entonces, las personas han estado muy entusiasmadas y muy animadas de venir cada viernes y escuchar una clase de don Manuel González. Así que quiero agradecerte también y hacerte extensivo ese agradecimiento de muchos oyentes que me lo han transmitido y que me han dicho, bueno, y hay más programas porque esto está muy interesante. No, 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 yo solamente tengo palabras de agradecimiento para estas palabras, para todos nuestros oyentes y espectadores que pues manifiestan eh, el agradecimiento y el valor que le hayan a estas charlas que hacemos con el mayor cariño y con el mayor afecto para todos ustedes, porque qué sería el programa, qué seríamos de nosotros sin ustedes? Eso es una labor de 50-50. Nosotros hacemos el 50% contando las cosas del arte, de la pintura, de la historia, y ustedes ponen el otro 50 por un lado, gentilmente dedicándonos su tiempo, su interés, y aún en mayor medida si se van a los textos o si van a las imágenes y se dan cuenta de lo que nosotros estamos refiriendo aquí en estas noches de viernes. Y en consonancia con lo que estamos hablando, estuve revisando, Diego lo señalaba muy bien, mira los comentarios que se hacen a lo largo de los chats cuando el video va corriendo. Porque pues nosotros evidentemente estamos charlando y no estamos tan pendientes de eso, eso lo vemos a posteriori. Eh, y los oyentes, por ejemplo, mencionan algunos temas que les gustaría escuchar o que les gustaría profundizar, que de pronto tienen algún enigma por ahí rondándole la cabeza y quisieran profundizar o quisieran escuchar sobre eso mismo, pues aquí estamos. Y uno de esos mensajes, yo no sé si tú lo recuerdas, es que hablaban del rey Arturo Sí. Mm. y el problema de la espada Excalibur. Y eso nos lleva a otra referencia bibliográfica. Ya habíamos hablado de este autor en episodios anteriores, que es Valerio Máximo Manfredi, el italiano que novela la historia, quizás la mejor pluma que tiene en este momento Italia. Y él tiene un texto que aborda específicamente el tema que señalaba el oyente
o el espectador en los comentarios del video de YouTube. Y el libro se llama La Última Legión, en el cual pues está hablando del último emperador eh, antes de la caída del Imperio Romano. Y era un niño de 10 años que se llamaba Rómulo Augusto. ¿Qué nos dice la historia? Lo quiero señalar antes de entrar en la novela. Que un niño de 10 años, obviamente tutelado por su papá, pues no sabía la magnitud de lo que se estaba encontrando y mucho más un imperio que se estaba cayendo a pedazos grandes, porque ya las invasiones bárbaras eran bastantes, estaban asediadas por todo lado, el imperio estaba por colapsar. Y entonces, evidentemente, el imperio se va a caer, o sea, es innegable lo que pasa en la historia y va a quedar como el último. Estamos hablando de eso es alrededor del 476 de nuestra era. ¿Y qué pasa? Se pierde el rastro. Pero donde se pierde el rastro histórico es donde arranca la novela. Y es, ¿qué hacen cuando algo se está cayendo? Lo primero que todo es tratar de salvar los muebles, por lo menos. Y en este caso es, ¿qué es lo más representativo o qué era lo más representativo para el Imperio Romano a modo de símbolo? ¿Qué podría ser, Diego? Eh, no sé, el águila. Bueno, el águila es una forma representativa, pero digamos que a modo de símbolo como tal, La espada. la espada de Julio César. Una espada que en su lomo decía, esta es la espada de Julio César. Y se conservaba como algo a lo cual sentirle respeto, sí, es casi como un símbolo patrio, llamémoslo de alguna manera para que se entienda. Y representativo para todos los romanos. O sea, los romanos la veían y ya sabían que eso era una espada de respeto. Entonces la idea era escapar y escapar con algo significativo. Uno, con el último emperador y con la espada de Julio César. ¿Y a dónde se podía escapar? Pues única y exclusivamente a los confines del Imperio Romano. Y los confines del Imperio Romano, lo mencionábamos hacia un momento cuando estábamos hablando de Napoleón, los más grandes conquistadores del mundo, Alejandro, Napoleón y en este caso Julio César, pues se extendieron hasta más no poder. En el caso de los romanos, Julio César llevó la expansión máxima del Imperio Romano, a diferencia de Alejandro que se va hacia Oriente, Julio César se va a Occidente. Y ese camino a Occidente es Occidente y hacia arriba. Y va a llegar a las tierras de Britania, la que posteriormente va a ser conocida como la pérfida Albión. Y allá va a llegar la última parte del Imperio Romano. Entonces, esta gente al ver que el imperio se está cayendo, toman un destacamento y uno de estos soldados con el joven, el niño, último emperador, deciden partir a las tierras de Britania. Y esto va a dar paso a que el final de una historia es el origen y el nacimiento de una leyenda. Porque parten con una espada que va a terminar clavada en una roca, en una piedra. Y el moho va a terminar apoderándose de la mayor parte de la hoja de la espada y solamente va a dejar una palabra visible. Y esa palabra va a ser, queridos oyentes, querido Diego, ¿cuál es esa palabra? Excalibur. Entonces, la leyenda del rey Arturo va a ser ese soldado que se echa al hombro esa responsabilidad tremenda de llevarse al último emperador, llevarse la espada de Julio César, clavarla en la roca, que el modo convierta las palabras en latín que decían esta es la espada que le pertenece a Julio César, se convierta en la espada Excalibur. Las tribus nómadas del norte, la parte de Irlanda y todo eso, los magos y lo que eso implica, Merlín. Y entonces el final del Imperio Romano es el nacimiento de la leyenda del rey Arturo. El libro es espectacular, o sea, wow. O sea, uno puede decir, claro, esto puede ser una ensoñación, pero qué ensoñación tan acertada. Porque las fichas casan y casan de una manera muy, 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 muy interesante. Lo cual también me lleva a hacer otra referencia. También van a ver la imagen en este momento con ustedes de otro texto que está con él, que se llama El Imperio de los Dragones. Y el Imperio de los Dragones nace de un descubrimiento arqueológico bastante trascendental. Y es que en tierras chinas se descubre una piedra tallada con caracteres latinos de una legión romana que llegó a China, lo cual nos obliga, como ya lo hemos visto en otro tipo de cosas, a reformularnos qué está contando realmente la historia. Porque si nosotros
nos ceñimos a la historia, ¿quién fue el primero que nos trajo noticias de Oriente? Marco Polo. Marco Polo, correcto, en su libro de las maravillas, en el cual abrimos un paréntesis, pero vamos a contar sobre lo mismo. Tiene una particularidad, Diego, que no te la imaginas. Yo te digo lo siguiente, voy a colocar un ejemplo para luego matizarlo con el hecho de Marco Polo. Si tú vas a París, que hemos hablado mucho de París en el día de hoy, ¿qué es imperdible ver en París? La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, correcto. O sea, si tú no viste la Torre Eiffel, perdiste el año. O sea, tú habrás visto el Arco del Triunfo, el Louvre, lo que tú quieras, pero si no viste la Torre Eiffel, no, o sea, no fuiste, punto, así de sencillo. ¿Cómo me explicas que Marco Polo haya ido a Oriente, a las tierras del Kan, a Mongolia, a toda esa parte? Y en su libro de las maravillas hay algo que no cuenta, que parece que nunca vio. ¿A que no vienes que nunca vio Marco Polo? La La muralla muralla china. china. Que la muralla china hasta se ve desde el espacio, por Dios, o sea, increíble. Pero Marco Polo fue y no la vio. Ya. Dato curioso para la historia. Y retomando lo que estábamos diciendo, las primeras noticias que aparentemente la historia nos cuenta que el que nos trajo el cuento de Oriente es Marco Polo. Pero basado en este descubrimiento arqueológico que relata el libro de Manfredi, esa piedra demuestra que un contingente romano llegó allá primero. Entonces, reformulemos la historia otra vez, porque creo que entonces no va por los canales regulares de lo que nos han venido contando. Y queda pues obviamente la gran duda de qué otras cosas podrían haber pasado y que nosotros ingenuamente hemos pasado por alto o que la historia da por sentadas y que evidentemente no son. Pues increíble y, y así como hemos venido, o mejor, como Manuel nos ha venido dando unas referencias bibliográficas, mencionando autores, libros, también los invitamos a que podamos conseguir los libros, podamos leer los libros. Estamos en un mundo donde hay tanta información gracias a la Internet y eso es una bendición, pero también si no sabemos discernir, si no sabemos escoger con minucia y con maestría, pues nos podemos desinformar muy fácil, porque hay cualquier N información, hay tanta información que caemos en la desinformación. Así que los autores y los libros que mencionamos, que menciona Manuel, sería fantástico que pudiéramos por lo menos buscar uno o dos y leer y profundizamos de una manera más responsable y más cercana a la verdad. Efectivamente. Y para la muestra un botón, Diego hizo la tarea. Entonces, queridos oyentes, y no, o sea, nos reímos pero no es que sea broma ni nada por el estilo. Realmente la hizo y hay algo que lo tiene impactado. Porque yo puedo contarles a ustedes el libro y ustedes pueden decir básicamente, pues él puede pecar de poca objetividad, realmente lo tramó tanto el libro, le gustó muchísimo, que pierde la noción de realmente el lugar que se merece el libro. Entonces aquí soy yo quien cede la palabra, porque hicimos o estamos haciendo un ejercicio, el ejercicio va a continuar además, con un texto que realmente tiene cautivado a Diego. Y es un texto que tiene referente real, o sea, no estamos hablando de un cuentico de hadas, una invención gratuita, ni nada por el estilo. No. ¿Y ese texto cuál es? Lo tengo aquí. Es de un escritor que debo pedir disculpas, o no, bueno, no disculpas, porque los libros llegan cuando uno está preparado para poderlos entender y disfrutar. Pero no conocía a profundidad a Javier Sierra, un español que escribe sobre todos estos temas y también lo hace de una manera magistral. Y esta novela histórica que me regaló y que me compartió Manuel se llama La Dama Azul. Y, y es una historia que tiene unas aristas en las que uno se puede perder fácilmente, pero perder en el buen sentido de la palabra porque es tan rica y es tan bien documentada que sencillamente
es maravillosa. No voy a revelar muchas cosas porque la idea también es que ustedes lean el libro, pero quiero que hay muchas cosas de las que hacemos referencia allí y es como, por ejemplo, existe un programa que, que yo sé que algunos han oído hablar de él y se llama un programa que se llama Cronovisión, pero no sé más, no es un programa como tal, sino es un invento que Es un invento. es un El invento, cronovisor. el cronovisor, y el cronovisor se dice que se puede viajar por el tiempo y tomar imágenes y sonidos de esos lugares donde uno visita. Se habla de un proyecto secreto desarrollado en el mismo Vaticano con investigadores que han venido sacando lo mejor de esta investigación y también paralelamente en esta historia genial se da o se muestra la historia de una mujer, de una monja, que al parecer por allá en los años de 1600 o antes, mm, tenía un poder que es muy común en algunos santos, la bilocación, y que la bilocación es es distinto al don de la ubicuidad, ¿no? La ubicuidad es estar, que tal vez dicen que es el don de Dios, estar al mismo tiempo en muchos lugares. La bilocación es estar en dos lugares al mismo tiempo. En este caso hablamos de la Madre María de Jesús de Ágreda, y ella misteriosamente estuvo en lo que conocemos como Nuevo México o estuvo en América, pero no estuvo como que cogió un barco y en 3 meses estuvo en América y evangelizó a los nativos, no, sino ella tenía la capacidad de mostrarse como si fuera un holograma y traer mensajes a América. Estos mensajes después fueron impactantes porque fueron como una antesala y una preparación para todas estas gentes de estas regiones del sur de la Baja California, lo que conocemos ahora en el norte de México, y allí prácticamente las comunidades ya conocían y tenían familiaridad sobre el cristianismo, principios cristianos, la visión, la figura de Jesús, la cruz, y todo esto fue porque hubo una preparación con el don de la bilocación de esta monja, se presentaba de una manera misteriosa y empezaba a evangelizar a los nativos. Luego llegan otros religiosos provenientes de Europa con el trabajo de evangelizar y se asombran de cómo estos nativos los reciben de una manera amigable y cómo ya sabían muchos que ellos iban a venir. Esto se narra en ese libro y además también pues de programas como la misma CIA o el mismo FBI en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la época de la Guerra Fría, se vinieron estudiando los poderes de la mente de una manera psíquica, cómo se podría una persona materializar en otra parte del mundo sin ni siquiera viajar, así como hizo la hermana de Ágreda. Y esto, pues, es una historia de varias historias paralelas que van teniendo un punto en común y uno va entendiendo, y en una historia muy rica, uno va entendiendo este don de la bilocación, el programa, el invento para viajar en el tiempo que les hablamos, y la figura de esta monja, que como digo, no solo es ella, sino por ejemplo el mismo el santo, el Padre Pío, que es Ujú. más conocido para nosotros, y el Padre Pío también tenía esa particularidad. Dicen que no salió de Italia y es conocido en gran parte del mundo, en América, en Uruguay, fue visto en varias partes. Es más, me han llegado noticias y yo quiero hacer un programa de eso, de cómo recientemente han visto el Padre Pío en Buenos Aires, Argentina. Y la gente lo describe y es como ver uno la imagen del Padre Pío, con sus estigmas, descalzo, como era él, con esa figura humilde.
y uno dice, bueno, pues puede ser alguien que se parezca, pero hay cosas que uno se salen de la realidad y uno dice es imposible que esto pase. Además, la persona y el ejemplo que quiero traer más adelante y será otro programa, el hombre hablaba italiano, o sea, imagínate, una persona que habla italiano con apariencia de mendigo en el centro de Buenos Aires, con las manos con estigmas en la puerta de una iglesia, tirado en la puerta de una iglesia. Esto es fantástico. Y todo esto está en este libro, que muy amablemente pues me compartió nuestro amigo Manuel. Pues sí, hay que hacer algunas otras apreciaciones, evidentemente, pero antes de hacerlas quiero hacer dos salvedades. Primero, quiero hacer pública la felicitación a Diego por hacer la tarea. O sea, sí, o sea, no nos llamemos a equívocos. La inmediatez que permite la tecnología actualmente ha hecho que muchos jóvenes se informen con solo la cantidad de caracteres que agrupa un tweet. Y pare de contar. Acceder a las bibliotecas, acceder a los textos, poco o casi nada. Entonces, que alguien se tome el trabajo de leer, pues evidentemente merece el reconocimiento y mucho más si existe la posibilidad de hacerlo público, como lo hacemos en este momento. Lo segundo, estamos evidentemente hablando sobre Javier Sierra, a quien le debemos dedicar un capítulo aparte. Esto es un investigador que, por favor, donde vean sus libros, ahí hay algo. Ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores con las puertas templarias, lo hablamos nos referimos a Napoleón y ahora cuando nos referimos a la Dama Azul. Y aquí viene, digamos que entre comillas, el otro servicio social o aviso parroquial. Desde aquí, desde Bogotá y desde Misterios Pandemia, con mucho cariño y con mucho afecto, el pasado 11 de agosto Javier estuvo de cumpleaños. Entonces, él tiene noticias de estos programas. Entonces, pues desde acá, tarde, pero llegó seguro el reconocimiento y el feliz cumpleaños por su obra y evidentemente que en algún momento tenemos que tenerlo acá. Diego tiene que conocerlo para que no solamente le firme los libros, sino como él mismo lo dice, para que puedan intercambiar opiniones sobre los distintos temas y en específico aquí la Dama Azul, a la cual también hay que hacer varias salvedades. Los televidentes, los espectadores van a estar viendo en este momento las imágenes de algo también particular que tiene esta monjita. Y es que al día de hoy está incorrupta y su cuerpo se conserva en Ágreda, allá en Soria, en España. Entonces, o sea, wow, la monjita tenía la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, estando, ojo, esta es otra de las condiciones, en un convento de clausura, donde entra muy joven y donde va a salir pero muerta. Y se conserva hasta el día de hoy su cuerpo. Otra de las cosas, cómo se supo o se comprobó de sus apariciones en Nuevo México. No solamente fue porque llegaron los franciscanos y cuando llegaron a echar el cuento del cristianismo, los propios de la región le dijeron, no, nosotros esa historia ya la conocemos porque aquí nos lo contó alguien. Y ese alguien, ¿quién es? Una dama azul. No solamente por eso, sino porque se encontraron elementos de carácter religioso del convento en Nuevo México. O sea, ¿cómo pudieron haber salido y no hacer la travesía por barco de un convento de clausura y que aparecen misteriosamente al otro lado en otro continente? Guau. Wow. Ahora, no quiero tirarme la novela, quiero que ustedes logren llegar a... Pero yo creo que cuando uno cierra el libro al final, uno queda con muchas preguntas. Porque esta cuestión de la bilocación, y solamente les voy a dejar algo insinuado, cuando entren a una iglesia, miren cómo se representa la Virgen María, cómo son las vestiduras de la Virgen María. Les dejo solamente ese punto, que es a donde llega uno en la conclusión del libro y uno dice, oye, ¿y entonces? Y por otro lado, también quiero llamar a que no caigamos en un error. Le he pasado a Diego y la van a ver a ustedes actualmente, volviendo al tema del cronovisor, que también es una parte importante de esta novela. Eh, Mucho se ha especulado sobre ese experimento que se hizo en el Vaticano, de traer imágenes y sonidos del pasado. Y alguien dice, sí, evidentemente se hizo y tenemos la prueba, pero no es cierto. Y no es cierto, no estoy diciendo que no se haya logrado llevar a cabo o llegar a buen puerto el experimento. Lo que estoy hablando es de que ronda por redes, por internet, una imagen aparentemente tomada por el cronovisor, en la que se ve a Jesús
seguido por los apóstoles. No nos llamemos a equívoco. En este momento van a ver la imagen real. Esa foto que aparece en blanco y negro, adornada como si fuera producto del cronovisor, no lo es. Es una fotografía de un cuadro hecho en 1800. Entonces no es una imagen del cronovisor, no es Jesús y los apóstoles. Otros alcanzaron a decir, es que esa, volviendo a un tema que es para nosotros apasionante y que para Diego y para mí significa mucho, que es Caballo de Troya. Alguien decía, ahí está, ahí se ve al mayor protagonista de Caballo de Troya siguiendo a Jesús. No, 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 esto no es así, esto no va por ahí. Esto simplemente es un engaño. Entonces, por favor, zanjemos ese tema porque constantemente pasa. O vuelve y vuelve y sale y bueno, un montón de cosas. Pero bueno, yo quería hacer una parte práctica el día de hoy, ya que ya llevamos 45 minutos, quería hacerlo en realidad al meridiano del programa, pero bueno, les pedía por favor que tuviesen un dado y que tuvieran una baraja. Esto lo vamos a hacer ya mismo. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántas caras tiene un dado? 6, ¿cierto? Sí. Pero ustedes lo tiran y evidentemente la parte que queda arriba, en este caso puede ser un 4, la parte de abajo va a estar siempre el 3. Siempre va a sumar 7. Qué curioso, tiene 6 caras, pero siempre va a sumar 7. Aquí miren, el 1 y absolutamente debajo el 6. 6 caras, pero suma 7. Eso nos va a llevar al asunto de la baraja que yo les quería comentar. Por un lado, ¿cuántas cartas tiene la baraja? 52. 5 y 2, 7. Volvemos a una paradoja numérica. Y les voy a hacer una pregunta muy curiosa. De los reyes de la baraja, ¿cuál de ellos no tiene bigote? Aquí tenemos a los reyes de la baraja. Creo que se nos quedó uno por acá. Ah, no, sí, se nos quedó. Ah, no, aquí está, no. Bueno, el hecho es que aquí tenemos algunos de los reyes de la baraja, pero uno de ellos tiene una particularidad. Y esta particularidad está en el rey de corazones. El rey de corazones tiene dos cuestiones bastante significativas que quiero compartir con ustedes. Y por favor, si lo tienen en casa, tanto oyentes como espectadores en YouTube, vayan, revísenlo. O sea, nosotros no estamos sacándonos nada de la manga. Esto no es un acto de magia como lo podría hacer cualquier prestidigitador común y corriente. Este rey, el rey de corazones, en esta baraja y en cualquiera que ustedes miren, incluso si quieren entrar a Google y buscarlo, se van a dar cuenta. El rey de corazones no tiene bigote. Pero eso no es lo único. Digamos que esta es la primera parte de sorprendente y es también que les quería contar. O sea, no es necesario esconder los misterios y los enigmas en las grandes pinturas que solo se acceden en los grandes museos, grandes pinacotecas que en su mayoría están en Europa o en Norteamérica. No, esto lo encontramos en cualquier casa. La mejor forma de esconder algo, ya lo hemos dicho, es hacerlo visible. ¿Cuántas veces la gente no ha jugado con las cartas? Y el secreto está pasando las manos. Y lo tienen al frente y tú, ¿realmente le falta el bigote? Y más de uno va a ir a mirar. O sea, lo tengo por seguro. Apuesto triple contra sencillo. Van a mirar y se van a dar cuenta que la carta no tiene bigote. Pero tiene otra particularidad. Si ustedes miran las manos, hay una parte curiosa y es que hay una espada como si se la colocara en la nuca. El rey de corazones. Pero miremos un poco más detalladamente. Aquí volvemos al punto de que hay que observar, no solamente mirar. El rey tiene sus dos manos abajo. ¿Por qué tendría que haber otra mano allá? Entonces ustedes me dirán, claro, es que es el reflejo. Si tú la volteas, pues claro, está haciendo el reflejo de la misma mano y las manos están completas. No. Miren los bordes, miren las mangas que sostienen la espada. No coinciden con las mangas que tiene el rey de corazones. ¿Cómo así? ¿Un error de tipografía, podríamos decirlo? Pero no es un error de tipografía cuando revisamos otra carta. En este caso es la reina de picas. ¿Y las picas qué significan? Espadas. Y si ustedes le miran la manga a la reina de picas, es la misma manga que sostiene la espada que está matando al rey de corazones. O cosas curiosas que tiene las cosas cotidianas. Y hay más. O sea, por ejemplo, digamos que aquí lo podemos hacer rápidamente. Los palos de la baraja francesa son 4. Las picas, los corazones,
los diamantes y los tréboles. Originalmente nosotros simbolizamos el símbolo de lo masculino y lo femenino con un círculo y algo apuntando hacia arriba con una flecha y la cruz en lo femenino. Otrora, antiguamente no era así, simplemente era una forma así hacia arriba masculino y así hacia abajo femenino. Yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Las picas hacia dónde apuntan? Hacia arriba. ¿Los corazones hacia dónde apuntan? Masculino y femenino. Se unen lo de arriba con lo de abajo y se forma un diamante. Y tiene un producto que es el trébol. Oh, qué cosa curiosa. Pero realmente crucen lo de arriba con lo de abajo y ¿qué se forma? El ejercicio es muy sencillo, aquí se lo voy a mostrar a Diego rápidamente aquí en una hoja. Cruzas lo uno con lo otro y se forma la estrella de David. Y eso está en la baraja. Pero no solamente eso, porque claro, estamos en un programa serio, evidentemente. Entonces tenemos que también mostrar la connotación histórica de las cosas. ¿Y cuál es la connotación histórica en el naipe o en la baraja francesa? Todos y cada uno de los reyes de la baraja representan a alguien. Y te voy a hacer la siguiente pregunta, Diego, y a ustedes también, queridos oyentes. ¿Quién creen ustedes que es el rey de tréboles? Les voy a dar una pista. Hemos hablado de él en el programa. Así como que no quiere la cosa, o sea, aquí entre nos. Solo los de Pandemia Misterios. ¿Quién podría ser el rey de tréboles? Diego sigue pensativo. Saquémoslo por etimología. ¿Qué significan los tréboles? ¿O con qué asocian al trébol? La buena suerte. Exactamente, y uno dice, oiga, voy por el camino y me encontré un trébol de 4 hojas, oye, qué afortunado soy, voy a tener algún acontecimiento feliz o alguna cosa dichosa próximamente en mi vida. Evidentemente es la suerte. ¿Qué rey en la historia de la humanidad fue el más suertudo? Solo hay uno, y lo hemos hablado aquí en Pandemia Misterios, y ese rey es Alejandro Magno. Porque en 10 años, de los 23 a los 33, conquistó el mundo conocido y no le pasó nada. Es el más de buenas. Está el rey de corazones, que era el que estábamos hablando hace un rato, corresponde a Carlomagno. De Carlomagno se ha hablado mucho. Incluso les dejo, ya que estamos casi para terminar esta hora de programa, se decía que si alguien estaba destinado a ocupar el puesto de Judas entre los 12 apóstoles, el puesto que deja vacío, tenía que ser Carlomagno. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, un personaje que está históricamente alejado, ¿por qué tendría que ser el más indicado para ocupar el puesto? Y se cuenta que él era el que tomaba decisiones más justas. Siempre acertaba. Y cuando le preguntaban, oiga, ¿y usted por qué acierta siempre? Usted acierta siempre porque él decía que había unos seres que le susurraban las cosas correctas al oído. Qué cosa tan curiosa. Los otros dos reyes de la baraja, uno es Julio César y el otro es el rey David. Todos los referentes en la baraja tienen un componente histórico. Y lo pueden comprobar fácilmente. Así fue la hechura de la baraja. Y eso era lo que les quería contar en el capítulo del día de hoy. Hay muchas más cosas que si se nos da la oportunidad seguiremos charlando a propósito de estos temas. No, pues creo que ha sido un programa genial, como todos, pero este específicamente, porque ya no solo es ver la exposición magistral de Manuel, sino también tener la posibilidad de meternos en estos ejercicios. Entonces yo sé que en este momento muchos tendrán búsquedas en internet, la baraja esparcida en una mesa, tendrán un dado y bueno, y esto es lo que queremos, que todos nos metamos en estos ejercicios y podamos aprender, pero aprender de una manera pedagógica y bien hecha. Manuel, no sé con qué quieras terminar este capítulo, este episodio. Ha sido muy grato volver a tenerte aquí y agradezco inmensamente que nos visites y que podamos tener estas veladas increíbles.
Si tú me lo... Bueno, ante todo el agradecimiento nuevamente, o sea, nunca van a ser pocas las palabras para agradecer la atención, el tiempo, pero no sé si Diego me permita el atrevimiento de dejar el programa en punta. Por favor. Bueno, listo. Entonces, me dieron la salvedad, entonces yo quiero decir en próximos capítulos, así con tono de narrador. En próximos capítulos, ¿de qué vamos a hablar? Creo que Diego ha tocado un tema bastante interesante que va a ser el punto de partida cuando nos volvamos a reencontrar. Habló del Padre Pío, cuando estábamos hablando de la Dama Azul y de la capacidad de bilocarse. ¿Esto qué capítulo nos va a abrir? Hemos hablado de cosas significativas para la historia como fue la espada de Julio César. ¿Qué tal si hablamos de cosas significativas para el cristianismo? La lanza de Longinios, los estigmas, el sudario, los clavos, las espinas de la cruz. Y de antemano les voy participando un libro, La señal de la cruz de Gren Cooper, que pues es fácilmente encontrar actualmente. Lo he vinculado a estas charlas, es una novedad y el texto es realmente interesante, da varias luces al respecto de esto que estamos hablando y menciona también al Padre Pío, o sea, no es casualidad. Entonces, esto va a ser lo que vamos a hablar de entrada en una próxima encuentro sobre estos temas tan apasionantes. Entonces ahí pueden adelantar un poquitico de tarea y también darle tiempo a Diego para que también cumpla los deberes. Y nada, mi agradecimiento, mis redes sociales, @Manuel G21 en Twitter, también con Manuel G21 me encuentran en Facebook y pues bueno, abiertos a sus comentarios, preguntas, inquietudes, son bienvenidos. También si les gustó, qué no les gustó del programa, sugerencias, qué tema les gustaría. Y por favor lean, por favor interésense un poquitico por la historia del arte, que creo que es un universo absolutamente apasionante. Y nada, solo palabras de agradecimiento a ti, Diego, por esta invitación tan valiosa y a todos ustedes por el tiempo que nos conceden. Y recuerden, Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes en nuestro canal oficial de YouTube y a todos los que, gracias a la magia de la radio, llegamos a muchos confines, a muchos lugares recónditos, no solo de Colombia, sino del mundo. Espero que haya sido un momento agradable. No solo en la noche, sino nos pueden escuchar o ver también en otras latitudes donde es un mediodía o donde están despertando. Así que mil gracias y estamos aquí nuevamente en Pandemia Misterio y regresaremos con más capítulos.